Hola hermanas, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de este video. En esta hora se encuentra conmigo la hermana Nayeli. Naye, bienvenida. Gracias, hola hermanas. Qué bueno que están con nosotros escuchando este mensaje. Disfrútenlo todo y véanlo hasta el final. Y bueno, el día de hoy queremos compartir este tema que se llama ¿Hasta cuándo dejaré de tener miedo? ¿Hasta cuándo dejaré de tener miedo? Qué buena pregunta. Pero antes de responder esa pregunta, yo quisiera compartirles una definición muy sencilla que encontré acerca de lo que significa la palabra miedo. Y miedo es una sensación que se experimenta de manera desagradable y que va a provocar la percepción de un peligro, ya sea real o ese peligro también puede ser imaginario. Entonces, el miedo es una emoción que todo ser humano experimenta, con el cual nosotros en muchas de las ocasiones también el miedo nos sirve como un método de defensa para huir de un peligro verdadero cuando este es real, pero en otras ocasiones el miedo nos gobierna y nos paraliza cuando este miedo solo lo experimentamos de manera imaginaria en nuestra mente. Ok, entonces la respuesta sería que nunca dejaremos de tener miedo porque el miedo es parte de la experiencia humana de cada uno de nosotros. De hecho, desde que somos niñas, nosotras comenzamos a experimentar esta emoción en nuestra vida. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando llegaba la noche y era hora de dormir, pues yo me tapaba de pie a cabeza porque yo pensaba que en el momento que se apagara la luz de ese cuarto, pues algo raro iba a salir por ahí. Entonces a mí me daba mucho miedo eso. Mi mamá siempre se preguntaba, ¿no?, si hacía mucha calor, por qué yo iba con mi sábana y me tapaba. Y bueno, la respuesta era esa. Claro, y en la adolescencia, pues también se viven miedos y son diferentes miedos a los que podemos experimentar en la niñez, ¿no? En la adolescencia, en muchas de las ocasiones, los adolescentes tienen miedo a ser rechazados y de a tal grado llega su miedo que necesitan experimentar o necesitan sentirse parte de un grupo, que terminan haciendo cosas incorrectas, cosas que verdaderamente o que realmente ellos no quieren hacer, pero con tal de ser incluidos en un grupo de amigos, entonces hacen lo que las demás personas o lo que los demás adolescentes les dice que hagan. Entonces es común que en la adolescencia se experimente el temor al rechazo. Yo en lo personal, un miedo que experimenté en la adolescencia fue el poder hablar en público, el poder expresar lo que yo pienso, lo que yo sentía, y fue lo que yo viví, ¿no? Y a lo mejor ahorita pues Dios ya ha ido transformando y modificando esa área, pero también ese tipo de miedo se puede experimentar en la adolescencia. Sí, y en la juventud, cuando llegamos a los veintitantos, ¿no? Yo creo que a lo mejor todas pasamos por este tipo de miedo, en donde pensamos que nos vamos a quedar solas. El miedo a quedarnos solas, el miedo a no poder casarnos, el pensar que nadie se va a fijar en mí, a lo mejor imaginarnos, ¿verdad?, que estamos feas y que el tiempo está pasando y que los años van avanzando y que no vemos por dónde llega esa persona con la que nos vamos a casar. Entonces eso es algo que yo creo que todas las mujeres experimentamos en los veintitantos años. Sí, ¿y qué tal cuando ya nos casamos y somos mamás? Bueno, incluso desde el momento en que estás embarazada, en el embarazo experimentas cierto miedo, ¿no? Cuando vas a tener a tu bebé, ya va a ser un parto normal o cesárea, la situación por la que vaya a nacer tu bebé, ¿no? Experimentas cierto miedo porque te enfrentas a algo desconocido. ¿Y qué tal cuando ya nacen, ¿no? Y a lo mejor tienes que salir de casa a trabajar y empiezas en tu mente a pensar si tus hijos están bien. Bueno, aquí el asunto es que en esta edad o en este periodo de nuestra vida empezamos a tener miedo a las pérdidas. Pérdidas pudiera ser algún miembro de nuestra familia, pérdida de algún hijo, o por qué no, hasta pudiera ser pérdida a un trabajo. Así es, y bueno, también la Biblia nos habla acerca de los miedos, ¿verdad? ¿Nos compartes? Claro, en
quiero retomar o contar una historia que yo encuentro en el Salmo número 56 y nos habla acerca de un hombre, y este hombre es el rey David. El rey David en este salmo, él exclama y él lo dice de esta manera delante de Dios, en el cual dice que él está experimentando miedo por las acechanzas que tiene de sus enemigos, y le clama a Dios y le dice todo lo que está pasando. Pero en el versículo 3 de este Salmo 56, el rey David dice algo muy importante y dice: en el día que temo, yo en ti confío, ¿no? Una vez que le dijo a Dios: ¿sabes qué? Mis enemigos se están burlando de mí, mis enemigos me tienen casi rodeado, casi me vencen, pero a pesar de toda esa situación, le dice el rey David a Dios: yo voy a confiar en ti. Amén. Y bueno, también hay un pasaje en Mateo 8 del 23 al 26, nos habla acerca de que los discípulos junto con Jesús suben a una barca y que en ese momento en medio del mar pues empieza a desatar una gran tormenta. Entonces los discípulos comienzan a tener miedo, pero ven como Jesús está pues muy tranquilo, durmiendo, y cuando Jesús despierta les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿No? Y yo puedo ver que precisamente nosotros tenemos que dejar de ver al miedo. Es necesario que nosotros dejemos de ver el miedo y empecemos a ver a Jesús. Siempre que Jesús vaya en nuestra barca o en nuestra vida o en cualquier situación, acontecimiento por la que estemos pasando, debemos de tener la certeza de que Él está ahí para ayudarnos, para extendernos la mano, para cuidar de nosotros, para salvarnos. Pero de repente actuamos como los discípulos, ¿no? Nos enfocamos más en el miedo y dejamos de ver a Jesús, ¿no? Dejamos de ver que aún en el dolor, en la enfermedad, en la tristeza, en la pérdida, como decía, ¿verdad? Ahí está Jesús, y que si nosotros dejamos de ver el miedo y empezamos a verlo a Él, entonces Él vuelve a tomar el control de nuestra vida. Así es. Y entonces, ¿cómo vamos a lidiar nosotros con el miedo, no? Es una pregunta también muy buena. Definitivamente el miedo no es algo que nos los vayamos a quitar, que digamos: ¿sabes qué? Miedo, te voy a echar fuera, porque es una sensación que nosotros debemos experimentar, pero sí hay una forma de poder vivir y evitar que ese miedo nos gobierne y nos paralice, ¿no? Y esto es como lo dice el rey David: en esos tiempos en que yo tengo miedo, yo voy a confiar en ti. Y en el versículo 11 de ese mismo Salmo 56, el rey David exclama y dice: en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. Entonces, nuestra forma de lidiar con ese miedo es confiar en Dios, aunque muchas veces cuando estamos en la situación, en el problema, en la enfermedad o en lo que nos esté pasando, resulta difícil tal vez poder llevar a la práctica o a cabo esta palabra. Pero es en esos momentos en los que más nos debemos acercar a Dios, leer nuestra Biblia, orar y tener una búsqueda constante de la presencia de Dios. Exacto, y también otra forma de lidiar con el miedo es no acostumbrarte a vivir con él, ¿verdad? Porque cuando nos acostumbramos a vivir con el miedo, eso hace que quitemos nuestra confianza de Dios. Y entonces cuando nos acostumbramos a vivir así, empezamos a dejar pasar buenas oportunidades de trabajo, dejamos de emprender en algunos negocios. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace pues es detenernos. Entonces el consejo sería: aún con miedo, pues hay que darle, ¿no? Hay que ir hacia adelante, porque nosotros sabemos que tenemos el respaldo. Siempre que nosotros emprendamos, por ejemplo, algún negocio, sabemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque antes ya lo oramos, porque antes ya pedimos dirección a Dios, porque a lo mejor ya pedimos consejo, ¿no? Y entonces sabemos que Dios va con nosotros. El miedo seguramente ahí va a estar, pero también nuestro Señor Jesucristo va a ir con nosotros. Entonces mi consejo sería: aún con miedo, pues hay que darle para adelante. Así es, debemos utilizar ese miedo para poder, con la ayuda de Dios, alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, como conclusión queremos decirles que en la Biblia encontramos la frase "no temas" 365 veces. Y esto es porque Dios sabe que como seres humanos vamos a experimentar día con día el miedo. Seguramente el día de hoy ya vencimos algunos miedos que tuvimos en la niñez, pero de repente nos damos cuenta que el día de mañana vienen nuevos miedos a nuestras vidas, y es por eso que Dios
para cada día tiene un no temas. Y quiero dejarles lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues esperamos que esta palabra haya quedado en sus corazones y nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.